Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Híjole, hasta que se nos hizo, porque de tanta espera, siempre será un placer, un privilegio. Es que no necesita invitación porque el señor Francisco Cárdenas viene a su casa, él pone los temas, los fechas que quiere, hace lo que quiere, la gente le deja hacer lo que quiere, su palabra son instrucciones para nosotros. Y entonces, ¿qué les puedo hablar con él? Bueno, pues por supuesto mi maestro. Y podemos Pues, hablar, bueno, pues obviamente contador público, Escuela Superior de Comercio también, de Administración, también abogado, híjole, varias maestrías, diplomados, consultor, profesor, académico, investigador, escritor, híjole. No, no, ya sé que soy muy choteado, pero si me pongo a leer esto, que es muy importante, invertiríamos el tiempo. Pero la verdad es que también perderíamos la posibilidad de aprenderle, reconocerle, escucharle al señor Francisco Cárdenas, que la verdad es que no es un integrante de la comunidad, por supuesto, forma parte de ella y es nuestro amigo y bueno, en lo personal, mi maestro, mi amigo, y además me da mucho gusto porque este conversatorio que hacemos él y yo, pues es de casa, es como si, pues vamos a hacerlo así normal, coloquialmente, así. Pero bueno, edición 193 ya de Conversando con Orfe, y qué mejor teniendo aquí al maestro Cárdenas, que por supuesto siempre va a ser un agasajo, es un gran fiscalista, y ahora que nos trae el tema, ¡ay! De todo el CFDI, que me encanta el tema, que ya voy a tomar notas, más aquí le voy a, mira, ya tengo mi pluma, voy a tomar clase gratuita. Así que platícanos de del uso y llenado de los complementos del CFDI. Yo siempre pensé una vez, fíjate, que nos encontramos con una revisión de auditoría y entonces luego se convirtió en reforma, fíjate, o sea, porque el proveedor no mandaba el complemento. Y entonces la autoridad agarraba y decía, no, pues no es deducible. Entonces yo decía, no, espérame, espérame. Es que el que yo no tenga el complemento sí me da la deducibilidad porque el comprobante inicial, que es el PPD, sí trae los requisitos de deducibilidad. Por correcto. lo tanto, yo mantendría la deducción del pago, pero friégatelo al otro. Y entonces se empezó a correr el chisme y entonces ahora, pues fue reforma fiscal, el no expedir el complemento con una sanción pecuniaria, Ujú, pero que ujú. se pudiera convertir en algo muy oneroso para él que está expidiendo o emitiendo el comprobante. ¿Quién mejor que tú, mi Paco? A ver, platícanos de esto de CFDI. ¿Quién mejor que tú, mi amigo, mi maestro? Estamos aquí en su comunidad, en su institución. O sea que no son guayabazos, le digo en serio, ¿eh? O sea, Paco, de veras, es eso, a ver, es de aquí. A ver, entonces, Paco, platícanos, ya no vienes de invitado. A ver, ¿qué quieres platicar aquí con la audiencia? Órale. Gracias, Carlitos. Pues me da mucho gusto saludarte. Te agradezco la confianza, como siempre, la invitación. Agradezco a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Agradezco todas tus palabras, Carlitos. Muchas gracias. Celebro estar aquí, como siempre, en el conversatorio. Y sin más preámbulo, vamos a platicar, porque tendríamos que platicar fácil unas 10 horas, Carlitos, o 15 horas para hablar de los complementos, pero quise abarcar esta parte diciendo, a ver, hay veces que tenemos complementos, Carlitos, que no sabemos para qué se utilizan ni quién los debe de utilizar. En la primera parte que tú nos ayudabas con esto del CFDI, del complemento de pago, que lo incorporaron como un requisito para la deducción, pero fíjate lo curioso, lo interesante, lo incorporan como un requisito de la deducción en el código fiscal, no en la ley del impuesto sobre la renta, lo cual para muchos simplemente se trata de una falta de técnica legislativa, que vamos a
vamos a entenderlo como tal, Ujú, pero ujú. independientemente de que sea una falta de técnica legislativa, el 29 de código establece los casos en que estamos obligados a expedir comprobantes y señala cuando obtengamos ingresos por valor de actos o actividades, por retenciones, y jamás dice por pagos que se realicen o cobros que se realicen. Entonces, más allá de que exista una falta de técnica legislativa y de otras situaciones importantes, creo que debemos conminar a que tengamos esos complementos, en este caso el complemento de pago, Carlitos, porque podemos tener ahí una situación de riesgo con la autoridad, sobre todo para el acreditamiento del IVA. Y creo que Ujú. ahí es en donde se justifica el entender a quienes opinan que el Código Fiscal de la Federación pues está a la par de cualquier ley y por lo tanto pues nos obligaría a que en caso de no tener ese complemento pudiéramos arriesgar la deducción. Entonces, como conclusión, yo diría que ese complemento sí es importante solicitarlo y ahorita vamos a entrar en particular a él. Ahorita vamos a platicar de ese complemento. Pero yo quisiera comentar que tenemos más de 16 complementos vigentes y esos complementos a veces, como te decía, nos confundimos o a veces no sabemos para qué se utilizan. Entonces yo quería escoger unos 5 o 6, Carlitos, de los más relevantes para platicarle a nuestros amigos en qué caso se utiliza, cuál es el alcance Ok. y por qué pudiera ser importante conocerlos. Entonces, eh, el primero que te quiero platicar o que quiero comentar con todos nuestros amigos es un complemento que me parece importantísimo y se llama complemento notarios públicos. Uf, Este sí. complemento, ¿quiénes lo van a utilizar y en dónde lo vamos a tener fundamentado? Bueno, primero vamos a ver que está previsto en la regla 27120 de la resolución miscelánea. Y este complemento de notarios públicos lo van a utilizar los adquirentes que celebren operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles. Cuando el enajenante, ojo, cuando el enajenante no se encuentre obligado a expedir el comprobante. Entonces, valdría la pena primero recalcar en qué casos un enajenante de bienes inmuebles o de operaciones traslativas de dominio de estos bienes inmuebles no estaría obligado a expedir comprobante. Y hablemos, por ejemplo, personas físicas. Las personas físicas que no consideren dentro de sus actividades empresariales como activo fijo esos inmuebles o como prestación de servicios independientes esos inmuebles y por lo tanto la operación que realicen no se encuentre dentro de esas actividades, no están obligados a expedir comprobante fiscal alguno. Y ahí es cuando el adquirente necesita solicitarle al fedatario público que le expida en el CFDI de honorarios por el servicio que presta el fedatario público, le incorpore el complemento notarios públicos. Y mucha gente aquí preguntaría, bueno, pero ¿qué pasa si yo soy una ama de casa que compré una casa habitación, no tengo actividades económicas y por lo tanto, ¿para qué quiero ese comprobante? Es un terreno, por ejemplo, que compró la ama de casa, no fue casa habitación, vamos a poner un terreno para hacerlo más sencillo. El terreno. ¿Para qué quiero yo un comprobante de un terreno que no voy a deducir? Bueno, la respuesta sería, cuando ella quiera enajenar ese terreno en un futuro, el impuesto de la renta lo pagaría sobre la ganancia, que es el diferencial entre el precio de venta y el valor de adquisición, pero siempre y cuando tenga CFDI que ampare la adquisición. Y mientras no lo tenga, vamos a suponer que lo compró en 2 millones y lo vendió en 3 millones y medio, pensando que la ganancia sería 1,5 millones, faltaría la actualización, claro, pero vamos a pensar que sean 3 millones y medio contra 2 millones, entonces la ganancia es 1,5 millones, pero como no tiene ese FDI que ampare la adquisición, entonces la ganancia serían los 3,500,000 pesos. El ingreso total. El ingreso total, porque no tiene costo.
Entonces, todos los que adquiramos bienes inmuebles, que nos enajenen personas físicas, que no realicen actividades empresariales o profesionales, o que aún realizándolas no formen parte de su activo, esos inmuebles, ellos tienen la posibilidad de comprobar el costo de adquisición con este complemento notarios públicos. Y luego me preguntan, oye, ¿pero qué no es la escritura pública el comprobante fiscal? Desde el 1 de abril del 2014 dejó de ser comprobante fiscal la escritura pública. Por lo tanto, necesitamos forzosamente un CFDI. Ahora, valdría la pena ver en qué casos no se puede utilizar este complemento de notarios públicos, porque es importante también revisar esta regla que les acabo de compartir, 27120, en la cual se establece en qué casos no podemos utilizar ese complemento como comprobante de adquisición, como CFDI de compra. Por ejemplo, cuando se trate de transmisiones de propiedad por causa de muerte. Claro que no, porque aquí el costo es el que tenía el autor de la sucesión. Cuando sean bienes adquiridos a título gratuito, vía donación, claro que no, porque aquí el costo de adquisición es el que tenía el donante. Entonces, en estos casos, el notario no puede expedir el complemento. ¿En qué otro caso? Cuando la operación de que se trate se esté ante la presencia de una enajenante persona moral y la persona moral estaría obligada a expedir el comprobante. Otro, cuando se trate de adquisiciones vamos a referirnos al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, cuando hablamos de adjudicaciones administrativas, adjudicaciones judiciales o fiduciarias, donde existe transmisión de propiedad, pero no le consta en esos instrumentos que expide el fedatario público, no consta el costo de adquisición. Por eso tampoco se pueden considerar ese complemento, no se puede utilizar para comprobar un costo de adquisición. Esa es la razón. Entonces, tengo que fijarme cuando compro un inmueble. Y no solamente un inmueble, un bien mueble también. Ahorita voy a platicar el caso de autos, pero vamos a platicar ahorita de inmueble. Cuando adquiero un inmueble, tengo que solicitar CFDI. La persona que me lo enajenó no está obligada ok, le solicito al notario público que me incorpore en el CFDI por honorarios que me expide, por los gastos notariales y por el honorario notarial, que me incorpore el complemento notarios públicos. ¿Cómo ves, Carlitos, este punto de los notarios? Híjole. Este está, a ver, es correcto, o sea, ahora, está obligado, ¿verdad? No, fíjate lo curioso, qué excelente pregunta. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ya ven que los notarios hay de dos bandos, los valientes y los que le siguen y los que mi padre decía, pues hay que cambiar de notario porque, ¿no? O sea, Así es. como que hay que cambiar de doctor cuando no le gustaba lo que le decía, ¿no? Efectivamente, Carlitos, efectivamente. Esto no encuentro dentro de la miscelánea que Es señale correcto. obligación para el fedatario. Yo lo que diría es, correcto como lo estás mencionando, coincido. Voy a preguntar al notario, oye, vamos a trabajar contigo, quiero que me prestes tus servicios, pero ¿incorporas complemento notario público? Sí, trabajo contigo. No, buscaré otro. No es obligatorio para el Carlitos. Y aquí sí es notario porque son inmuebles. Efectivamente, porque son inmuebles. Ahorita vamos al bien mueble para que veas cómo va a estar la situación. Pero hay otro punto en miscelánea, Carlitos, que quisiera compartirles.
en un transitorio de la miscelánea. ¿Qué Sí. pasó en 2014? Pues la gente se enteró del complemento por ahí de noviembre, diciembre o hasta incluso en 2015. Y la miscelánea permite que el que en 2014 enajenó un inmueble, adquirió un inmueble, perdón, y no tiene CFDI, permite que hoy, fíjate Carlitos, hoy el fedatario público le pueda expedir un CFDI cobrándole vamos a decirle por el comprobante que te cobre 300 pesos y le incorpora el complemento carta aporte, perdón, notario público, para que sea tu comprobante fiscal en la enajenación de que se trate. Fíjate qué interesante. El problema es Sí. que solamente se refiere a aquellos bienes que se hayan adquirido en 2014. Porque nos Ujú. preguntamos, ¿tú crees, Carlitos, que la gente que no está involucrada en la materia fiscal, cuando va a comprar un inmueble, le va a pedir al notario el complemento notario público? Oh, no, 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 ni sabe que existe. Entonces, debería de ser una obligación para el notario, debería de ser una obligación para el notario y debería permitir la miscelánea que en todos los casos el notario público que participe en la enajenación de ese inmueble permitiera lo que permiten para los adquiridos en 2014, que me expida él el comprobante con el complemento notarios públicos para evitar que se queden sin costo, sobre todo las personas físicas que no están letrados en esta parte de la materia fiscal. O que se adjunte la escritura pública. Así es. O sea, no forma parte de la escritura pública, porque es el comprobante legal. Pero yo Un creo anexo, que un pude, anexo. claro, o sea, yo creo que un anexo. Uh Y en la -huh. escritura, a ver, si le das efectos fiscales, bueno, eso ya dependerá, ¿sí?, del enajenante, si quiere reconocer el costo o no quiere reconocer el costo. O sea, yo creo que no hay nadie que yo conoce que no quiera reconocer el costo y acumular el ingreso total. Pero el notario no es el contribuyente, simplemente es el fedatario. Es correcto, eso sería deseable. Pero bueno, aquí cerramos con el punto de la importancia de solicitarlo y informar a los clientes, Carlitos, informar a los Muy bien, clientes que lo solicitan. Ese sería el objetivo de perfecto. este complemento, ¿ok? Muy bien. Dos. Dos. Ay, me siento así. Eso. Es que me A ver, Carlitos. actualizas, me evitas No, no, irme a los libros y esas cosas. Ok, me qué ahorras modestia. 50 horas, man, que fue lo que seguramente te costó a ti para llegar aquí en una hora y explicarme. Qué Correcto. barbaridad. A ver, Carlitos, complemento vehículo usado. Ok. Complemento vehículo usado. Enajenado por físicas particulares. Efectivamente, que no obtengan ingresos por actividades empresariales ni profesionales. Aquí hay una confusión en este tema, porque este complemento, quienes lo utilizan son aquellos contribuyentes que enajenan vehículos nuevos y que reciben como contraprestación un vehículo usado. Es decir, Las efe- agencias. efectivamente, tú vas a la agencia y dices, aquí tengo mi auto 2022, ahora quiero un auto 2024 y te dejo a cuenta mi auto 2022. Y tú eres Ok. una persona física que no realizas actividades empresariales ni profesionales y por lo tanto, aquí, y lo quise mencionar porque voy a traer a colación otro punto, este es aplicable a la agencia. Entonces, la agencia, fíjate Carlitos, cuando te vende el auto nuevo, te expide el CFDI de ingreso.
y en ese CFDI de ingreso donde te enajenó el auto nuevo, le incorpora el complemento vehículo usado del auto que recibió a cuenta para que le sirva como costo fiscal a la propia agencia. Ujú. Porque tú no le vas a expedir comprobante a la agencia. Entonces, ¿cómo va a comprobar el costo de adquisición de ese vehículo usado con el propio CFDI? Fíjate entonces cómo vamos a tener un CFDI de ingreso y a la vez en ese CFDI de ingreso comprueba la agencia el costo de adquisición del vehículo usado que recibió como contraprestación o a cuenta de la contraprestación. Claro. Pero te voy a decir en dónde está la confusión. ¿Qué pasaría si yo a la agencia o a un lote de Ujú. autos, le vendo el auto usado, pero sin comprarle ningún otro? Simplemente lo vendí. En ese caso, no aplica este complemento. Lo que aplica en este caso es lo que hace muchos años llamábamos como autofactura. Luego Ujú. entonces el adquirente busca un proveedor especializado con un certificado especial para que genere el CFDI a nombre de la persona física enajenante y a nombre de la persona física o moral adquirente. Y ese comprobante es un CFDI que es el que le sirve al adquirente como CFDI de adquisición para comprobar el costo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí los autos son usados. Así es, efectivamente. Bueno, es que la agencia también puede vender un auto usado, Claro, ¿no? pero ella sí está obligada a expedir el comprobante. Si se lo vende a Pero quien se lo venda, claro, como se dedica a eso, ya tiene la obligación de expedir la factura. sí. Pero imagínate, y hemos visto en la práctica, la gente que vende autos usados. Vendes autos usados, los compras al público en general y tú los vendes, te dedicas a la compra-venta de autos usados y no sabes esto. Imagínate el problemón que tienes porque cuando compraste no tienes CFDI y cuando vendiste, entonces la utilidad es el precio de venta. Sí, necesitas emitirlo para solo. Es más, yo te digo que no va a haber ni ganancia porque seguramente el auto va a valer menos que el precio, ¿no? Con el comprobante. Con el comprobante, pero cuando hablábamos de alguien que no se dedica a eso, pero los loteros te lo compran muy castigado y te lo revenden. Ellos sí tienen, aunque sea una pequeña ganancia. Imagínate que, Ganancia. gan, que, Ujú. que gane 20,000 pesos, Carlitos, 20,000 pesos, treinta Sí, mil pesos. sí, Pero si no tienes costo, la ganancia va a sí, ser el precio de venta, 150,000 sí, o lo que sí. sea, ¿no? Entonces, este es la diferencia entre lo que es el complemento vehículo usado, que ya comentamos en qué caso se utiliza cuando se enajenen bienes Ujú. nuevos y se reciban en contraprestación usados, y el otro procedimiento ya no existe, pero lo conocemos en la práctica como autofactura a través de un pack especializado. Y aquí también vale la pena comentar, a ver, si yo soy asalariado y compro un auto usado, un compañero del trabajo me vendió un auto usado. Entonces yo digo como asalariado, pues yo para qué quiero CFDI, que me endose la factura, así decimos, que me endose la factura y ya con eso es suficiente. Ujú. Entonces cuando tú lo revendas, como no buscaste un proveedor, tu ganancia va a ser el precio de venta, aunque aquí tenemos disposición expresa en el 93 de renta, fracción 16, inciso B, en el sentido de que tenemos 19 o 16, Carlitos, déjame corroborarte porque es enajenación Son, de, son ahorita te lo dos, corroboro, 93, 200, 227,400, que es el, ¿no? O la pa- ganancia no supere los 3 salarios mínimos, ¿no?
efectivamente, tres sumas, sí. Es el 93 fracción 19, Perdón, uvas. inciso B. Ujú. Sobre la Ahí ganancia de tres sumas. no retienes, ¿no? Ahí no retienes, porque esa parte no va a pagar impuestos, pero la ganancia. Pero si no tienes comprobante fiscal, entonces la ganancia es el precio de venta. Sí, sí. A menos que utilices otra regla miscelánea, creo que es la 315.7, muy interesante, se las quiero compartir, porque esta regla de verdad vale oro, creo que es la 315.7. En la 315.7 es para no efectuar la retención, Carlitos, ¿ok? Hasta una ganancia de 227. Y la regla que les digo es, fíjate qué interesante esta regla, la regla 3.15.2. ¿Qué señala esta regla? Cuando se trata de bienes muebles, salvo aquellos que no se demeriten, como por ejemplo pueden ser obras de arte, pero cuando no se trate de ese supuesto y sean bienes muebles, hay un demérito del 20% anual. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años, pues ya, el costo fiscal es cero. Pero esta regla 315.2 señala, oye, no consideres el demérito. Ah, caray. O sea, no le restes el 20% anual a cambio de que no lo actualices. Y entonces ese es tu costo. En español, Ujú, ujú. tu mismo costo de adquisición histórico sería tu costo en el caso de venta. Ahí sí coincido contigo. ¿Cuándo habría ganancia, Carlitos? No, Nunca, nunca. Pero necesitas tener un CFDI que compruebe el costo. Y por mm, eso necesitamos forzosamente el acudir con un PAC pack. especializado, especializado que nos genere el CFDI correspondiente. Ese es para, eh, mm, sí, Comprobar la o sea, adquisición. eso. Uno es para no efectuar la retención del 20 y Ujú. otro es para darle costo y no acumular el ingreso total. Es correcto, es correcto. Ujú, Ujú, ujú. ujú. Pero ahí, sí, sí. No, 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 no es tan fácil, ¿eh? Está No está complicado, tan pero fácil. Oye, estaba yo pensando en autos, no, no por otra cosa, pero miren, y mira, yo ahí en Valle de Bravo no sabes cuántas operaciones veo de compra de lanchas. sí, Nada más sentadito, nomás veo pasar, mira los billetazos, ¿y cuánto esa? ¿Y cuánto esa? Y luego esa moto, ¿qué? Y luego, pues cuéntale, mi rey. Bueno, es que estamos hablando de otro, oye, otro México informal, en donde nosotros, pues por supuesto, pues somos cumplidores, no solo para efectos fiscales. así es. Eso es lo mejor. Exacto, o sea, estamos pensando en declarar y pagar los impuestos y eso no es negociable, ¿no? Pero pues sí se puede dar este tema, ¿no? Y sobre todo, y no hemos hablado este tema vinculado con el uso de efectivo, ¿eh? Es correcto. Y tampoco lo hemos hablado con IVA. Ay, y tampoco lo hemos hablado, porque aquí al ser usado y enajenado no llevaría IVA y entonces formaría parte del costo, ¿no? Para efectos Pero cuando hablamos de que, perdón, cuando hablamos del monto original de la inversión, hablamos eso es de inversiones, pero aquí estaríamos hablando de claro, una compra, de una claro. compra. Ujú, Entonces, ujú, esto, ujú. yo creo que este va a ser un conversatorio, Carlitos, un día hablar de vehículos y su enajenación y tratamiento fiscal de la venta de vehículos de personas físicas. ¿Ya tomaste nota, Humbertito? Está grabado, ¿eh? Ya, ya. Está grabado porque hay que traer al maestro Cárdenas. ¿Mm? Sí, Sale. Carlitos, ahí lo vemos. Dale, Ahí toma vámonos. nota con hasta. Entonces, a ver, tercer complemento.
Complemento estados de cuenta de combustibles para monedero electrónico. Ok. Muy común, muy común. Vamos a poner el contexto de este complemento. Este complemento es un complemento opcional. Ujú. No estamos obligados a pagar el combustible a través de monederos electrónicos, es una opción. Cosa distinta con los monederos electrónicos para vales de despensa, que ahí sí estamos obligados, si queremos hacer deducible la despensa, a utilizar los monederos electrónicos. Pero aquí en el combustible no. Y aquí en el combustible tengo dos cosas interesantes. Primero, invitarles a ver la regla 3317. 3317. 3.3.1.7. ¿Qué es lo que establece esta regla? Dos cosas bien interesantes. Primero, el poder llevar a cabo la deducción a través de la utilización de estos monederos electrónicos. Y el segundo es hacerlo a través de el estado de cuenta, que es un CFDI. Y en ese estado de cuenta se va a desglosar la tarjeta que utilizamos, o sea, el monedero, el contrato, el tipo de combustible, fecha, día, hora, minuto y segundo en que se llevó a cabo la compra del combustible, la adquisición del combustible, el importe, el IVA, el total. Lo interesante de este complemento, además, es que esta regla que les acabo de referir establece el momento de la deducción y no es cuando nosotros eh, hacemos transferencia de recursos, no hacemos transferencia de recursos y se utilizan de inmediato, sino se utilizan con posterioridad. Por lo tanto, no es deducible cuando entrego el dinero para que me lo dispersen en las tarjetas. Ahí no. ¿Qué asiento contable debemos de hacer? Pues es un pago anticipado. Es un pago anticipado y al momento, señala la ley, en el momento en que te expiden el CFDI con el complemento estados de cuenta, hasta que se expide ese complemento, se podrá deducir para efectos de renta y hasta ese momento se podrá acreditar el IVA. Entonces, hay que ser cuidadosos. Aquí no va a coincidir el famoso flujo de efectivo, o no necesariamente, depende el corte, porque muchas empresas piden el corte al último día del mes para que coincida con lo que entregaron para dispersar. Pero no es el momento en el que entregué el dinero, el momento en que me expiden el estado de cuenta es la deducción y el acreditamiento. Y un punto final, un punto final. Ujú. El, eh, el punto importante también aquí de esto es la DIOT. Oye, ¿a quién reporto en la DIOT? ¿Al proveedor del Ujú. combustible o al emisor del monedero? Pues aquí es muy sencillo desde el punto de vista del machine learning que utiliza el algoritmo del SAT. ¿Por qué? Pues porque el que está emitiendo el CFDI es el emisor del monedero y es el que desglosó el importe del IVA. Por lo tanto, para que coincida, tendremos que reportar al emisor del monedero. Y aquí también tiene que ver con otra situación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo cargo combustible en la estación de servicio, ¿de qué se trate? Esa estación de Ujú. servicio no debe expedirme comprobante alguno. No debe expedirme comprobante alguno. El comprobante, fíjense, según esta regla y estas reglas de monederos, el comprobante, el proveedor del combustible lo va a expedir al público en general. Y el emisor del Ujú. monedero que me expidió el complemento de estado de cuenta va a expedir un CFDI de egreso a favor de el proveedor del combustible para que el emisor del monedero tenga un CFDI de ingreso, un CFDI de egreso y solamente por neto acumule la comisión. Y es por esa razón
que el complemento estado de cuenta tiene esta implicación importante en cuanto al momento de deducción, el momento de acreditamiento y la DIOT. ¿Cómo ves, Eh, Carlitos? O sea, no basta pagarle por adelantado si no tengo el comprobante. Exactamente, exactamente. Si no se O consumió, sea, no deduces. contablemente, contable y fiscalmente yo lo registro como un pago anticipado, Ujú. pero el momento de acreditamiento del IVA, porque la deducción sí me importa, pero la tomo hasta la declaración anual. Es Aquí el correcto. tema es que el IVA pagado del mes no lo puedo acreditar hasta que no me facturen y me van a facturar hasta que utilice el combustible. Es correcto. No te va a coincidir. ¡Ay! No te va a coincidir. Ahora, lo que sí no te va a coincidir con tu flujo, pero sí te va a coincidir con la fecha en que te expidieron el CFDI, con el Ahí. complemento combustible, ahí te coincide con la declaración. Entonces, ojo, yo solo sí puedo acreditar el IVA pagado en el periodo en que haya sido facturada la contraprestación y coincida con el propio mes y se haya utilizado el combustible. Es correcto. Y te checaría con tu DIOT también. Entonces, ojo, colegas que nos escuchan, que nos ven, si yo estoy acreditando IVAs por pago anticipado de combustibles y el titular, bueno, el que me expidió el monedero no me ha facturado, ese IVA no es acreditable. Correcto. Ay, ándale, qué buena clase. Ya me ahorraste Ujú. 25 horas. Correcto. Sí, 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 correcto. Entonces hay que revisar porque entonces me pueden mandar una invitación diciéndome, no me coincide la biot. O no me coincide tu momento de acreditamiento porque tú lo acreditaste cuando entregaste el dinero para la dispersión y lo utilizaste 2 meses después, un mes después. Híjole, me encanta, me encanta. Ok, ¿Mm? cuatro. 4. El complemento de nómina. El complemento de nómina muy utilizado, Ándale. pero tiene aquí, digo, ahí podríamos irnos a una clase completa del complemento de nómina, pero no es el caso. Yo quiero tocar Ya, aquí. Humberto, espérame, No, Humbertito, toma nota. Anótalo, por favor, ya llevamos dos. llevamos dos, Vale, Carlitos. correcto. El com- Está muy bien. Me encanta, ya sabes que me Sí, encanta sí, esto. no puedo Este, acreditar, ok. el complemento de nómina. Primero, Ok. el primer punto que quiero tocar aquí es el que corresponde al momento de la expedición del comprobante con el complemento de nómina. Porque yo entiendo, yo entiendo que mucha gente pretenda recabar el comprobante hasta el anual. Sin embargo, hay disposición expresa en la ley que establece el momento en que se debe de expedir este comprobante, porque no aplica el artículo 27, fracción 18, para los demás comprobantes que señala que se pueden recabar hasta el anual. En ese mismo artículo 27, fracción 18, se establece que en tratándose de este comprobante, se debe de expedir en plazo y en los términos que establezcan las disposiciones fiscales, en plazo y término, en particular del artículo 99, fracción 3. Y el 99, fracción tercera, establece que debo de expedir este comprobante con el complemento en la fecha en que se realice la erogación correspondiente. O sea, cuando lo pago. Ahora, Ujú. la resolución miscelánea en la regla
2851. Déjame verificar que nada más no vaya a estar yo equivocando. No, no, no es Tengo 2851. tengo los días, ¿no? Los días para Sí, timbrar. los días para timbrar, que son Ok, de 3 a 14 días, me parece, dependiendo del número de trabajadores que tengamos. Es la regla correcto. 27.51. 2.7.5.1 y de 1 a 50 trabajadores, 3 días hábiles, y así va Ujú. la regla hasta que tengas más de 500 cuando son 11 días hábiles. Entonces, Sí, señor. puede ser, puede ser el día que pagas, puede ser, de acuerdo a esta regla que les acabo de mencionar, antes de que pagues o con posterior al pago de 3 a 11 días hábiles, dependiendo el número de trabajadores. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos creen que es hasta el anual. Y ya les expliqué y les fundamenté 27 fracción 18 que no es así. Y Prodecon publicó un criterio en el sentido de que pudiéramos aplicar, y ojalá y tenga razón Prodecon y los tribunales le den la razón, en cuanto a el artículo 54 del reglamento, que el artículo 54 del reglamento permite enterar las retenciones de manera espontánea a más tardar cuando presentemos la anual. Entonces, Prodecon, tratando de defender al contribuyente, dice, pues puedo argumentar que hasta la anual puedes expedir el comprobante cuando el 54 de reglamento refiere al 27 fracción quinta, que habla de las retenciones como requisito y su entero. Yo lo veo endeble, pero por supuesto que estaría de acuerdo con Prodecon, pero lo veo endeble el argumento del artículo 54 del reglamento. Yo preferiría más en un medio de defensa, en el juicio de fondo, de preeminencia del fondo sobre la forma, poder rescatarlo. Pero lo que conminamos aquí es que qué necesidad hay de llegar a esos extremos. Ujú. Cuando menos timbren en el ejercicio. Ya si se les fue, pues cuando menos en el ejercicio que se timbre y podríamos argumentar algo más. Y luego mucha gente me dice, oye, pero hay regla miscelánea que establece cada año que se puede timbrar en febrero. No, esa regla no dice Sustituir. que se puedan corregir en febrero. Por eso yo he dicho, Carlitos, que la norma dice, apareciera broma, que timbres, no que timbres bien. Si timbras mal, ya en febrero corriges. Entonces, O sea, prefiero que que timbres eso lo mal, ¿no? hace eso lo hace un contador normal, Ujú, ujú, ¿no? O ujú, sea, ujú. el contador que timbra bien, pues no es contador. Nos puede pasar así, pero bueno, Pues sí sí. podemos timbrar mal, pero fíjate que es más riesgo dejar de timbrar que timbrar mal, porque timbras mal y corriges. Claro, hasta el Y 20, bueno, el último de febrero. exactamente, exactamente, es mucho Ujú, más defendible. ujú. Ujú. Y las Entonces, retenciones pagarlas antes de la declaración anual. Entonces, en febrero timbras lo que timbraste. No, sustituyes o corriges lo que timbraste mal, o sea, normal. Y así es. luego pagas las retenciones que no enteraste antes del 31 de diciembre, antes de la declaración anual. Así, así de sencillo. Esa es la recomendación. ¡Ay! Sí, sí. Cinco. Desde aquí te brinco. Sin albur. 5. Ándale, nada más déjame decirte una cosa más del complemento de nómina, antes de Sí, que se me olvide. señor. Sí, Bueno, maestro. dos aquí, mira. ¿Qué pasa con la prestación de seguros de gastos médicos, con la prestación del seguro de vida? ¿Cuándo se deben de timbrar? Si les Ujú. otorgué un seguro de vida a mis trabajadores, un seguro de gastos médicos, y yo pagué la prima anual, pues
Lo que Ujú. dicen las preguntas frecuentes de la guía del SAT es que se deben de timbrar conforme se devenga, conforme se devenga cada uno de los servicios que se le proporcionen al trabajador. En este caso es devengado. Quiere decir que le tienes que timbrar cada mes. Cada Ey, mes. No se les es una olvide eso. doceava. Si está contigo todo el año, un doceavo, dos doceavos, tres doceavos, o sea, proporcional al monto de la prima pagada entre 12. Correcto, correcto. Ay, qué costo administrativo, qué necesidad, hombre. Enorme, enorme. Por eso el comentario es el costo administrativo más alto, de los más altos que vamos a tener. Ese es alto. Pero fíjate, aparte también tenemos que recordar fondo de ahorro y despensa, también. Pero pues aquí sí, cada mes, fondo de ahorro Ujú. y despensa, cada mes. No cuando se entregue la despensa, perdón, el fondo de ahorro. No, ya si se entregó en diciembre, ya no se timbra lo que se entrega, porque ya fue timbrado cada mes que se fue aportando y que es la prestación que le corresponde al patrón. Entonces, también cada Mm, mes, Carlitos, cada mes, cada mes. Pero bueno, esos son los puntos de este del de nómina que me hijo, faltaban, Carlitos. no, pues es importantísimo. Qué va, me Ujú. quedé pensando. Esto no lo hacemos. A veces no. Mm, mm. A veces no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues ya no vas a entregar, el fondo de ahorro no se entrega, por eso se tiene que manejar por una parte como percepción y por otra parte como deducción. Ah, Igual la ok, despensa, sí. igual la despensa, por una parte como percepción y por otra parte como deducción, varios, despensa o descuento de despensa, porque no le vamos a entregar esa cantidad de dinero, ni tampoco la parte del seguro. Hija, perfecto. No, oh, qué bárbaro. Este copetón que nos debías. Perfecto. 5. Desde acá te 5, brinco. exacto. Ahí vamos con complemento comercio exterior. Ah, ¿ves? Comercio Aquí, exterior. comercio exterior es un complemento bastante completo. De los más completos que hay, junto al de carta aporte, son los dos más completos que tenemos. Sí, Bastante sí. información de nodos y atributos, pero hay que entender cuándo lo vamos a utilizar. Y esto Sí. lo pueden revisar en la regla 2.7.1.19. 2.7.1.19. Sí. Esto se va a utilizar cuando realicemos exportaciones definitivas de mercancías. Ok. Exportación de mercancías, no exportación de servicios, exportación de mercancías y que esa exportación se considere definitiva. Definitiva. Ok, muy bien. Entonces, esto como comentario es la clave de pedimento A1. A1. Si ustedes quieren conocer las claves de los pedimentos de importación y de exportación, hay un anexo en la resolución de comercio exterior, que es el apéndice 2 del anexo 22. Y ahí van a encontrar esta, estas claves y en la regla 3.1.38 de comercio exterior, de la miscelánea de comercio exterior. Ahí van a encontrar ustedes esa información para las claves de Tres los punto uno, ¿qué? 38. 3.1. 3.138. 38. Uh-huh, uh-huh. Ok. Ahí nos va a señalar la clave 1 en qué casos se utiliza. La clave 1 en qué casos se utiliza. Entonces, eh, esta parte eh, la tenemos que entender que este complemento carta por perdón, de comercio exterior es importante
porque si no, no vamos a poder llevar a cabo la exportación de nuestras mercancías y tenemos que incorporarlo a nuestro CFDI por la exportación de que se trate. Es decir, estoy expidiendo el CFDI de ingresos y estoy incorporándole el complemento comercio exterior por la factura que le estoy expidiendo a mi cliente. Entonces, Sí, es si no tendríamos que pagar el impuesto. Dejaría de ser definitiva, casi, casi. efectivamente, efectivamente. Pero lo peor de todo esto, Carlitos, es de que si no está bien configurado, si no está bien que pase los filtros del SAT, ese complemento, pues no vas a poder exportar, no vas a poder exportar. Entonces, y Me encanta, esto muy bien. me preguntan, a veces me preguntan, oye, ¿esto tiene relación con el complemento carta aporte? Sí tiene relación con el complemento carta aporte, pero aquí el complemento carta aporte es totalmente independiente porque tiene que ver con el traslado de la mercancía. Y el propio Así es. CFDI con el complemento comercio exterior va a traer información en cuanto al tipo de mercancía, pero no al tipo de transporte que se está utilizando. Eso lo vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un comentario ligero sobre ese punto en el último complemento que precisamente es el de carta aporte. Pero bueno, ese sería el de Bien. comercio exterior, Carlitos. Oh, perfecto. 6. 6. El, comple el complemento carta aporte, precisamente. ¿Quiénes van a utilizar este complemento carta aporte? Bueno, este complemento carta aporte lo utilizan, vamos a hacerlo sencillo. Hablamos de personas físicas o morales que se dediquen a la actividad de autotransporte vía terrestre, marítima, aérea o férrea. Primero estamos hablando los que presten ese servicio de transporte, pero también estamos hablando de intermediarios que o agentes de carga que se dediquen a esa actividad, aún siendo intermediarios, realicen la actividad de transporte de mercancías, de bienes o mercancías. Pero también hay otro ¿Qué? punto. En este primer grupo, perdón, Sí. adelante, adelante. Son los fleteros. Son los fleteros, exactamente. Bien. Exactamente. Pero en este primer punto, también vamos a entender que aquí se expide un comprobante de ingresos al cual Sí, se le señor. incorpora el complemento carta aporte. Es de ingresos, porque son contribuyentes que se dedican a esa actividad porque implica la transportación de bienes o mercancías. Pero ¿qué pasa con los propietarios de mercancías que las están trasladando, ya sea por motivos internos, sin haberla enajenado, Mm, o ya sí, sea, o ya sea por sí. haberla enajenado incluso y enviársela a sus clientes, tendrían que expedir ahí un CFDI PDI. de traslado con el complemento carta aporte de traslado con el complemento carta aporte. Ahora, lo interesante de esto también es ver en qué casos no debemos incorporar el complemento carta aporte. Y tenemos dos básicamente. Primero, cuando el traslado no implique el transitar por algún tramo de jurisdicción federal. Cuando no implique transitar por ningún tramo de jurisdicción federal. En ese caso, se expide, tratándose de fleteros, el CFDI de ingresos sin el complemento carta aporte. Y Correcto. tratándose de propietarios, el de traslado sin el complemento carta aporte, porque no transitan
por carreteras de jurisdicción federal. Federales. Así Como es, venían haciéndolo, como como, venían ven, haciéndolo. como venían haciéndolo, exactamente. Y también aquellos que, de acuerdo al tipo de unidad de transporte que utilicen, se menciona un camión tipo C2, de acuerdo a una norma oficial mexicana, que es la 12 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahí es en donde se establece que si es ese tipo de camión, puede transitar por jurisdicciones federales, carreteras federales, pero mientras no exceda de 30 kilómetros de radio de distancia, 30 kilómetros, se puede no incorporar complemento cartaporte. Es decir, sí transito por carretera de jurisdicción federal, pero menos de 30 kilómetros y en un tipo de camión C2, que son camiones pequeños, puedo no expedir el complemento cartaporte. Perfecto. Estas camionetitas que trasladan helados y comida Ándale. y, Sí, sí, ¿no? de ese tipo pequeño. Así es, así es, así es. Así Esas es, Carlos. camionetitas, ¿no? Bueno, Uh creo -huh, yo, no soy uh -huh. no conozco el camión C2, No, pero pero bueno. tiene características en cuanto a cuántas ruedas tiene, cuántos ejes. Es un poquito más técnico, pero ahí está previsto, Carlos. ¡Ay, 2 de la tarde! Así es, Anotaste, Carlos. Humbertito, dos cursos nos debe, porque este maestro hay que capitalizar las 50 horas que le dedica para venirnos a platicar de 50 horas en 1 hora. Entonces, nos ahorra 50 horas de todo nuestro tiempo y eso es muy valioso. Además de que es mi querido amigo. Entonces, Gracias. fíjense nada más. Así que, ay, me da hasta, fíjense, y no soy, no manejo esa línea, pero me da tristeza hasta despedirme de él. Pero, pero lo voy a hacer con Mi verdad, mucho Carlitos. cariño y no me voy a despedir de él, simplemente le voy a decir, bueno, por ahí nos estamos viendo, porque pues es su casa, aquí en el Instituto Orfe, él puede hacer lo que él quiera, él dirige, instruye, él hace lo que él, es la verdad, es que es amigo, pero súper amigo de nuestra gran Gracias. organización, así que el maestro Francisco Cárdenas, como siempre, lo estaremos esperando, pero ya no lo voy a dejar que se tarde tanto tiempo, sino lo vamos a, ya le voy a decir que ya no me importa, que ya me tiene que dar ahí un conversatorio porque la gente lo pide. Así que, y nosotros Gracias. también lo extrañamos. Así que, Paco, ay, gracias, y ya te tomamos aquí todo se está grabando, ¿eh? No creas que no, de que yo Está no bien, dije Carlos. nada y que aquí todo está grabando, así que lo vamos a seguir invitando aquí al maestro Gracias. Francisco Cárdenas Guerrero. Créanme, una referencia, un referente en materia fiscal y no solo como consultor independiente en la parte profesional, sino en la parte académica, en la parte de la exposición, en la parte de la vivencia. Así que siempre nos ponemos en buenas manos nosotros. Así que gracias, mi Paco, nos tenemos que ir, pero no Gracias. sin antes, pues agradecer. Ahí tenemos un reconocimiento, ya, se los hacen solo ahí. Ya tiene muchos, ya dice, ya no caben, ahí ya son digitales, ya son digitales. Ya caben, ya caben. Ya caben, ya Antes, pues caben. ya ves que eran con Marco, ya no, no. Pero ahora ya, mira, ahí está, Francisco Cárdenas Guerrero, el Gracias. maestro Cárdenas Guerrero, créanme, el maestro de muchos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, mi maestro. Así que, gracias, mi Paco, y nos vemos Al contrario. pronto. Aquí en una edición más del próximo miércoles, nos vemos a la 1, aquí en Conversando con Orfe. Estuvo con nosotros el maestro Francisco Cárdenas. Gracias, gracias. Abrazo, Carlitos. Gracias, gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias.